El millonario recibe mensaje equivocado de la mendiga negra soltera y decide cambiar todo. Carolina nunca imaginó que un simple mensaje de ayuda podría cambiar su vida. Esa tarde, en el pequeño trastero de un barrio marginal, su mundo estaba a punto de desmoronarse. La humedad invadía el espacio, y el olor a moho se mezclaba con el llanto de Manuela, su hija de 5 años. La pequeña padecía bronquitis, y los medicamentos que necesitaba parecían tan lejanos como una estrella en el cielo. Sin dinero, sin recursos, Carolina se sentó a la mesa, con el corazón apretado, y escribió un mensaje en su teléfono. Por favor, necesito ayuda. Mi hija está enferma y no tengo dinero para los medicamentos. Sin embargo, en un momento de desespero, envió el mensaje a un número equivocado. Daniel, un millonario solitario que arrastraba el peso de la pérdida de su esposa, recibió aquel SOS. Ella lo describía como una madre soltera, luchando en la pobreza, con una niña enferma. Las palabras. Carolina describió la vida en el trastero, las noches frías, las paredes desgastadas y la angustia que sentía por no poder cuidar a su hija. Daniel, por su parte, habló de lo vacío que se sentía tras la muerte de su esposa, de cómo el dinero no podía llenar ese hueco. La conexión entre ellos crecía como un hilo fino pero fuerte, tejido entre la tristeza y la esperanza. Cuando Daniel escuchó el llanto de Manuela a través del teléfono, no dudó. Envió los medicamentos que su pequeña necesitaba, un gesto que cambió por completo su destino. A los pocos días, Carolina recibió el paquete, y al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo eran los medicamentos, era el inicio de una nueva vida. Poco tiempo después, Daniel le ofreció un empleo en su empresa. Con el apoyo de su nuevo jefe y un curso técnico, Carolina empezó a levantarse. Con esfuerzo y dedicación, se convirtió en una mujer independiente, capaz de cuidar de Manuela y de construir un futuro mejor. 2 años después, mientras Carolina se enfrentaba a la revelación que podría dividirlos, se preguntaba, ¿el amor puede superar los secretos del pasado? ¿Las sombras de la verdad los separarían para siempre? El peso de su incertidumbre colgaba en el aire, y una vez más, la vida parecía girar inesperadamente, dejando al lector con una inquietante pregunta en el corazón. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos ahí! La incertidumbre zumbaba en su mente, como un murmullo lejano que se tornaba cada vez más fuerte. Pero no tenía tiempo para dudar. El destino parecía decidido a seguir dándole vueltas. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho de Daniel, su mirada se detuvo en una carpeta semiabierta. Sin pensarlo, acercó su mano. La curiosidad podía más que el temor. Abrió la carpeta y su corazón se detuvo. Allí estaban las fotos de Daniel, pero no solo eso. Cada imagen mostraba a una mujer que con un escalofrío identificó como su propia madre, la mujer que había creído perdida en su niñez, esa que nunca había podido conocer. La revelación la golpeó como un rayo. Daniel había estado casado con su madre. El silencio de aquel despacho se tornó ensordecedor. ¿Cómo podía ser eso posible? Las piezas del rompecabezas encajaban en su mente de manera violenta. Recordó las historias que su madre le contaba. Un amor que se desvaneció, un hombre que se marchó dejándola sola. Unos pasos resonaron en el pasillo. Era Daniel,
que entró en la habitación sonriendo. La calidez de su sonrisa se desvaneció al ver la expresión quebrada en el rostro de Carolina. ¿Qué sucedió?, preguntó, su voz llena de preocupación. ¿Por qué no me dijiste que conocías a mi madre?, gritó Carolina, sintiendo las lágrimas desbordarse por sus mejillas. La sorpresa transformó el rostro de Daniel. ¿Qué? No entiendo, dijo, pasándose la mano por el cabello, confuso. Pero fue el rostro de Carolina el que le hizo darse cuenta. «No, esto no puede ser», balbuceó. «¡Mira estas fotos!», exclamó ella, señalando la carpeta abierta. Su corazón latía desbocado. Las palabras necesitaban salir, pero la rabia la silenciaba. «¿Por qué ocultaste esto? ¿Quién eres realmente?». Daniel se quedó en silencio, su mirada fija en las fotos, como si estuviera viendo por primera vez el abismo que separaba su pasado de su presente. «Carolina, te prometo que nunca quise que esto se interpusiera entre nosotros», comenzó él, pero su voz se ahogó. Las emociones lo invadieron. «Pero ya lo ha hecho. ¿Acaso todo este tiempo solo ha sido una mentira?». Las preguntas fugaces llenaban la habitación, cada una más dolorosa que la anterior. El aire se volvió denso, como si cada palabra cargara con el peso de condenas pasadas. «Carolina, tienes que entender», intentó Daniel, pero las palabras se desvanecieron. Manuela, que había estado jugando en el pasillo, apareció asustada al escuchar el griterío. Con sus ojos grandes y curiosos, miró a su madre, luego a Daniel. Carolina sintió cómo las lágrimas caían más rápidas. No quería arrastrar a Manuela a esta tormenta, a este caos. Su pequeña siempre había sido su refugio, su razón de luchar. Pero ahora se encontraba de pie en medio de una revelación devastadora. «¿Qué es lo que está pasando, mamá?», preguntó Manuela, confundida. Sí, ¿qué estaba pasando? Carolina se sentía perdida, como en un mar embravecido. El hilo que las unía había sido tejido por un secreto que podía destrozar todo. Los murmullos del pasado resurgían, la advertencia de su madre resonando en su mente. ¿Era una trampa del destino o una segunda oportunidad disfrazada? El instante se congeló. Los ojos de Daniel y Carolina se encontraron, una mezcla de dolor y confusión. La urgencia de encontrar respuestas aumentaba, pero el futuro parecía tambalearse al borde de un abismo. ¿Podrían reconstruir lo que parecía irremediablemente roto? Entre lágrimas y preguntas sin respuesta, la vida se reescribía de nuevo. ¿Qué vendría después? La incertidumbre era un monstruo acechante. El instante se congeló. Daniel y Carolina se miraron, el dolor palpable en el aire. Manuela, con sus ojos grandes, parecía el único rayo de luz en medio de la tormenta. Pero de pronto todo se torció. Un estruendo desgarrador resonó desde la calle, como si el universo mismo se hubiera quebrado en 1000 pedazos. «¿Qué fue eso?», murmuró Carolina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Justo en ese momento, el sonido retumbó nuevamente, esta vez más cerca. Un choque sordo que hizo temblar las paredes del despacho. Sin poder contenerse, Daniel corrió hacia la ventana. «¡Carolina, ven!», gritó, su voz cargada de miedo. Ella se acercó, el pulso acelerado y la mente llena de inquietud. ¡Fuera! La escena que se desvelaba era caótica. Un camión de emergencia, luces parpadeando, rodeado de gente. Una multitud se agolpaba, mientras los gritos de pánico se mezclaban con el sonido de sirenas. «¿Qué está pasando?», preguntó Carolina, el pánico llenando su pecho. Sin responder,
Daniel salió corriendo hacia la puerta. Ella siguió tras él, con el corazón latiendo en su garganta. Manuela, aún en la habitación, los observaba con temor. Cuando llegaron a la calle, la imagen les heló la sangre. Un accidente había sucedido justo en la esquina. Un coche volcado, vidrio roto y personas gritando. Daniel se abrió paso entre la multitud, buscando respuestas. Carolina sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. El secreto del pasado de Daniel diluyéndose en esta nueva crisis. «¡Mamá! ¡Estoy asustada!», exclamó Manuela, apretando la mano de su madre. Carolina se agachó, envolviendo a su hija en un abrazo protector. Pero en medio de su abrazo, sintió que algo se movía entre la multitud. De repente, una figura familiar emergió de las sombras. Era una mujer mayor, desaliñada y con una expresión de desespero. Carolina la miró, reconociendo sus rasgos. «¿Mamá? ¿Eres tú?», balbució, el corazón en un puño. Pero la mujer no parecía escucharla. La multitud se dispersó. Algunos empujaban para ver a los heridos. La ambulancia llegaba rápidamente. De pronto se escuchó un grito desgarrador. «¡Es mi hermana! ¡Ayuda!». Era la mujer, ahora gritando, corriendo hacia el coche volcado, donde alguien yacía atrapado. Carolina sintió que el mundo giraba. Su madre, perdida durante tanto tiempo, ahora estaba aquí, ante ella. Pero más que eso, había un secreto más profundo moviéndose entre ellos, un hilo que conectaba su historia con la de Daniel. La angustia se apoderó de su corazón cuando recordó las historias de su madre, de un amor prohibido, de traiciones y lágrimas. Daniel se acercó a Carolina confundido. «¿Qué sucede?», pero ella solo pudo señalar a la mujer de pie frente al accidente. Ese es mi papá». La revelación cayó como un balde de agua helada. Las piezas empezaban a encajar de una manera que nunca imaginó. «No puede ser», murmuró Daniel, los ojos anegados por la incredulidad. «Imposible». Pero era como si el universo se hubiera movido para juntar sus caminos de una manera cruel. Esa mujer, su madre, tenía un lazo con el hombre que había sido su esposo. Ahora todo estaba conectado: el amor perdido, el dolor en sus historias, el peso del pasado que había estado oculto bajo capas de silencio. Mientras la multitud se agolpaba y el caos crecía a su alrededor, Carolina sintió un nu. ¿Cómo lidiarían con esta nueva realidad, donde el amor, el dolor y la traición estaban entrelazados? La vida se les había vuelto un laberinto de posibilidades aterradoras. Un grito desgarrador resonó, y antes de que pudiera procesar la escena, un paramédico estaba corriendo hacia ellos con una mirada que hablaba de tragedia. «Necesitamos ayuda. Está grave». Una conexión inesperada, un giro del destino. Carolina sabía que el camino por delante ya no sería el mismo. El peso de un pasado desconocido pesaba sobre ellos, preparándolos para enfrentar no solo su relación, sino un nuevo caos que amenazaba con desbordar todo a su paso. ¿Podían realmente reconstruir lo que se había fracturado en un instante? La incertidumbre colgaba en el aire, pesada e implacable, mientras la vida empujaba a todos a un abismo desconocido. El estruendo resonó en el aire, como si el mundo mismo estuviera a punto de quebrarse. Carolina, con los ojos fijos en el caos que se desarrollaba frente a ella, sí. Sin decir una palabra, Carolina se agachó y la abrazó fuertemente, sintiendo el pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. Pero en ese instante, el grito desgarrador de la mujer que acababa de reconocer como su madre retumbó una vez más en sus oídos, haciendo que su sangre se helara. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdame!».
La desesperación en su voz atravesó el caos. ¿Cómo podía estar allí después de tantos años en medio de un accidente? ¿Qué significaba eso para su relación con Daniel? Carolina se levantó sin poder despegar la mirada de la figura de su madre. La multitud seguía empujando, buscando respuestas. Nadie parecía darse cuenta de que el verdadero horror estaba por venir. El paramédico gritó órdenes y el ambiente se tornó más frenético a medida que los equipos llegaban de emergencia. Daniel finalmente tomó la mano de Carolina. «Tienes que decirme qué está pasando». Su voz era desesperada, pero Carolina no podía hablar. Todo lo que había creído sobre. «Es mi mamá», gritó Carolina, la revelación saliendo de su boca en un torrente. «Es mi madre, Daniel, la mujer que creí perdida». Un silencio inquietante rodeó a Carolina mientras las palabras se deslizaban hacia la confusión que acechaba a su alrededor. Daniel miró a su madre, los ojos llenos de incredulidad. «No, eso no puede ser. No puede ser tu madre». Su voz se apagó, como si un trozo de él mismo se hubiera desvanecido. Entonces el caos se tornó helado. De repente, entre la multitud agitada, alguien comenzó a gritar desde el coche volcado. «¡No! ¡No! ¡No puede ser!». Era un grito desgarrador, lleno de horror. Los rostros se volvieron hacia la fuente del sonido, y en un instante, Carolina sintió como si el tiempo se detuviera. Una figura familiar emergió de entre los escombros, con el rostro pálido y ensangrentado. «¡Papá!», gritó una voz conocida. Era el hermano de Carolina. Pero eso no era todo. Era el hombre que había estado ausente en su vida durante años, el hombre que había dejado su familia atrás. La revelación impactante golpeó a Carolina como un rayo. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó, el mundo alrededor desmoronándose. Su madre, su padre, el secreto de Daniel, todo estaba relacionado de una forma que ni siquiera podía imaginar. Los murmullos de la multitud crecieron a medida que la verdad se hacía evidente. «¿Qué es lo que está ocurriendo?». Una mujer en el fondo, observando la escena, murmuró con preocupación. «¿Es él el padre de esa chica?». En ese instante, las miradas se cruzaron. Daniel, aún atónito, comprendió que no solo las vidas de ellos estaban conectadas, sino que el pasado roto de Carolina y el suyo se entrelazaban de maneras incomprensibles. Las sirenas sonaban más cerca y el paramédico volvió a gritar: «¡Necesitamos espacio aquí! ¡Dejen paso!». Toda la situación se tornó en un caos. Manuela comenzó a llorar y Carolina solo podía mirar a su madre, que estaba de pie, atónita, entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, atravesada por el dolor y la confusión. Todo lo que había conocido se estaba desmoronando, y ella se preguntó si toda su vida había sido una mentira. Con manos temblorosas, Carolina miró a Daniel y a su madre. Los secretos que había creído olvidados resurgían con furia. «Mamá, ¿qué ha pasado aquí?». Su voz temblaba y el pánico se apoderó de ella. Pero justo cuando parecía que el caos había alcanzado su ápice, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Es un secuestro!», alguien gritó. La atmósfera cambió instantáneamente, llenándose de pánico. Unos hombres con capuchas oscuras habían emergido del fondo, tomando por la fuerza al hermano de Carolina. «¡No!». Carolina se abalanzó hacia la escena, pero Daniel la detuvo. «Es peligroso. Espera». Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, cada latido de su corazón resonando con la urgencia de la situación. Podría ser que todo lo que había creído sobre ellos, sobre su familia, estuviera a punto de desmoronarse en un instante. El dolor y la confusión en su pecho se volvieron insoportables.
con el alma partida y el futuro amenazado, Carolina supo que todo lo que había construido estaba en juego. En medio del caos, un nuevo secreto estaba a punto de salir a la luz. Uno que pondría a prueba todo lo que conocía. Todo lo que había considerado estable, ahora era un campo de ruinas, clamando por respuestas en un mar de mentiras. Mientras el grito de su madre resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que la realidad se descompuso en 1000 pedazos, dejando solo más preguntas. La atmósfera se tornó tensa. El tiempo parecía detenerse mientras Carolina y Daniel se miraban, ambos debatiéndose entre la incredulidad y el horror. Manuela, atrapada entre su madre y el caos, miraba con temor. El grito de su madre resonó una vez más, desgarrando el aire. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdame! Carolina sintió su corazón detenerse. ¡Mamá! ¡No!, gritó, pero su voz fue un eco ahogado en medio del pánico. Daniel, con la mente en blanco, se acercó, su mirada fija en la escena desgarradora. La mujer que había reconocido como su madre seguía gritando, agitada, tratando de atravesar la multitud. ¡No! ¡No te lo lleve! ¡No! ¡Por favor! Su rostro estaba pálido y lleno de miedo. Era un espectáculo aterrador. De repente, el sonido de una sirena se mezcló con el del caos. Los paramédicos se abrían paso, pero las palabras de la mujer invadían la escena como un eco doloroso. ¡Es mi hija! ¡Ayuda! Estaba desesperada, como si todo su mundo estuviera por desmoronarse. Y Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando? La voz de Daniel llegó tarde, pero su expresión, esa mezcla de confusión y miedo, decía más que 1000 palabras. ¿Por qué está tan asustada? ¡Es mi madre!, gritó Carolina, el dolor surgiendo en forma de lágrimas. ¡Es mi madre! Las palabras salieron sin control. Y cuando finalmente se dieron cuenta del significado de aquel encuentro, todo a su alrededor pareció desvanecerse. En un instante, las luces de la ambulancia iluminaban la carretera, pero también proyectaban sombras. Entre la gente apareció una figura encapuchada. El mundo de Carolina se volvió un torbellino. «¡Alguien se lo está llevando!», gritó un hombre desde el fondo. En un instante, varios hombres armados surgieron entre la multitud, y el aire se llenó de gritos de terror. ¡No! Carolina intentó correr hacia su madre, pero Daniel la sujetó con fuerza. «Es peligroso, vuelve». No entendía lo que estaba pasando. La confusión reinaba. «Espera, no puedes dejarla», lloró Carolina. Su madre ahora estaba tapada entre la multitud enloquecida. Sin embargo, algo terrible sucedió. Uno de los hombres encapuchados empujó a su madre hacia un lado y en ese momento un destello plateado surgió inesperadamente del bolsillo de la mujer. Era un arma. Carolina sintió que el aliento se le escapaba. «¡Baja eso!», gritó uno de los hombres. El pánico se adueñó de todos. La multitud retrocedió en un frenesí. Gritos brotaron de todas partes. Pero el caos no se detuvo. Con un movimiento rápido, la mujer apuntó al cielo y disparó. Un estruendo sacudió la escena. El mundo se detuvo. El grito helado de Manuela retumbó en sus oídos. Todo era confusión, horror y caos. En un instante, el tiempo se rompió. La realidad se desmoronaba. «¡No, mamá!», Carolina se lanzó hacia ella. Pero Daniel la retuvo. «Es peligroso. No puedes». La mirada en los ojos de Daniel, llena de desesperación, brillaba con una mezcla de miedo y compasión. El eco del disparo se desvaneció, mientras la multitud comenzaba a dispersarse en pánico. Pero al mismo tiempo, Daniela sintió que algo más se rompía en su interior. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!», gritó Daniel, pero Carolina no podía moverse. La traición la golpeó como una ola. Miró a su madre, a la figura que nunca había podido conocer completamente.
y se dio cuenta de lo que realmente sucedía. El shock la invadió, un torrente de confusión que nublaba su juicio. El pasado no solo estaba regresando de una forma caótica, era como si lo hubieran traído con un propósito aterrador. ¿Quién eres tú realmente, mamá?, murmuró Carolina, mientras una sensación de traición se afianzaba en su corazón. «Esto no tiene sentido». «Carolina, déjala. Es una trampa. No es quien crees». La súplica en la voz de Daniel resonó en sus oídos. Justo cuando parecía que su madre iba a tranquilizar la situación, los hombres encapuchados comenzaron a acercarse, sus miradas fijas en la mujer. «No, no». Los murmullos de la multitud crecían, el pánico reemplazando la confusión. «¡Lárguense de aquí!», gritó alguien. Carolina miró a su madre y sintió que su mundo se desmoronaba. No sabía si era un secreto, una conspiración o una venganza. El pasado había regresado para arrastrarla a una profunda oscuridad. Y entre las sombras, las verdades ocultas amenazaban con salir a la luz. ¿Qué eres tú en realidad? La pregunta se instaló en su mente, torturante, mientras la tormenta del destino continuaba girando. El siguiente grito que cortó el aire era aterrador. Una figura emergió entre la multitud. «No puedo dejar que lo hagan», gritó, la voz resonando con urgencia. Era un hombre que parecía conocerlo todo, cuyas palabras cortaban como un cuchillo afilado. La revelación estaba a punto de desatarse, algo que cambiaría todo. ¿Qué verdad se desataba entre los escombros de su historia? ¿Qué lazo oculto uniría al secreto y al terror? Carolina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo estaba a punto de volar en pedazos y solo le quedaba una pregunta. ¿Podría enfrentarse a lo que vendría o el secreto la destruiría desde adentro? La atmósfera se tornó tensa. El tiempo parecía detenerse, mientras Carolina y Daniel se miraban, ambos debatiéndose entre la incredulidad y el horror. Manuela, atrapada entre su madre y el caos, miraba con temor. El grito de su madre resonó una vez más, desgarrando el aire. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdame!». Carolina sintió su corazón detenerse. «¡Mamá! ¡No!», gritó, pero su voz fue un eco ahogado en medio del pánico. Daniel, con la mente en blanco, se acercó, su mirada fija en la escena desgarradora. La mujer que había reconocido como su madre seguía gritando, agitada, tratando de atravesar la multitud. «¡Oh, no, no te lo lleves! ¡No!». Su rostro estaba pálido y lleno de miedo. Era un espectáculo aterrador. De repente, el sonido de una sirena se mezcló con el del caos. Los paramédicos se abrían paso, pero las palabras de la mujer invadían la escena como un eco doloroso. «¡Es mi hija! ¡Ayuda!». Estaba desesperada, como si todo su mundo estuviera por desmoronarse. Y Carolina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?». La voz de Daniel llegó tarde, pero su expresión, esa mezcla de confusión y miedo, decía más que 1000 palabras. «¿Por qué está tan asustada?». «¡Uy! ¡Es mi madre!», gritó Carolina, el dolor surgiendo en forma de lágrimas. «¡Es mi madre!». Las palabras salieron sin control, y cuando finalmente se dieron cuenta del significado de aquel encuentro, todo a su alrededor pareció desvanecerse. En un instante, las luces de la ambulancia iluminaban la carretera, pero también proyectaban sombras. Entre la gente apareció una figura encapuchada. El mundo de Carolina se volvió un torbellino. «¡Alguien se lo está llevando!», gritó un hombre desde el fondo. En un instante, varios hombres armados surgieron entre la multitud, y el aire se llenó de gritos de terror. «¡No!». Carolina intentó correr hacia su madre, pero Daniel la sujetó con fuerza. «¡Es peligroso! ¡Vuelve!». No entendía lo que estaba pasando. La confusión reinaba. «¡Es mi mamá, Daniel! No puedo dejarla así», lloró Carolina.
sintiendo que un frío helado le atravesaba el pecho. Cada grito en la multitud era como un puñal que atravesaba su corazón. No, no. Los murmullos de la multitud crecían, el pánico reemplazando la confusión. «¡Lárguense de aquí!», gritó alguien. Carolina miró a su madre y sintió que su mundo se desmoronaba. Pero justo en ese momento, un disparo resonó, seguido de un grito desgarrador. «¡Por favor, no!». Era la voz de su madre, retumbando en su mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio caer al suelo a un hombre entre la multitud. Un hombre que reconoció de inmediato. «¡Papá!», gritó, y ese simple grito cambió todo. Laura, la madre de Carolina, se quedó helada. «No puede ser. Tú no». Mándole un vistazo a su exmarido, quien herido y tendido se tambaleaba entre la confusión. La verdad se desnudó. Daniel miró a Carolina con un horror en sus ojos. «¿Es él tu padre?». Esa pregunta clavó un nuevo terror en su corazón, un nuevo giro en su destino. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre su familia, se desmoronaba ante ella. «No puede estar pasando esto», murmuró Carolina, el temblor en sus manos creciendo. Con cada segundo, el caos se extendía. La figura encapuchada se acercaba, pero ella no podía apartar la mirada de su padre, cuya vida pendía de un hilo. «¡Alguien ayúdenlo!», gritó Carolina. Pero la multitud se dispersó aún más, asustada por el revuelo. La sirena de la ambulancia sonaba más cerca, pero parecía lejana, como un eco en el desierto. «¡Carolina!». La voz de Daniel se ahogó, confundida, quebrada. Esto no puede ser. «Tú no sabías». «No sabía nada», respondió ella, las lágrimas fluyendo sin control. Sabía que el pasado estaba reclamando su atención, que cada secreto oculto ahora estallaba en sus caras. Las conexiones entre ellos, todos los seres queridos, solo eran piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Una figura menuda apareció en la esquina de la calle. Era Manuela, con lágrimas en los ojos, sin entender la gravedad de lo que le sucedía a su familia. Su pequeña voz reveló la desesperación que tocaba a fondo el alma de Carolina. «¿Por qué gritan, mamá?». «¡Manuela!», gritó Carolina, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Qué más podrían ocultar? ¿Cuántas verdades habían quedado enterradas? Era un campo minado de emociones, un laberinto del cual no sabían si podrían salir. Y en ese instante de vulnerabilidad, la figura encapuchada lanzó una advertencia escalofriante. «¡Silencio!», dijo con un tono dominante, el eco de su voz resonando en la calle. Mientras la multitud se callaba, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de todos estaban fijos en él, ese rostro en sombras. Había algo familiar, algo amenazante. Carolina sintió que el aliento se le cortaba. La imagen de su madre, el hombre caído y el misterioso encapuchado se entrelazaban en su mente. La pregunta pesada resonó. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos habían mantenido a raya por tanto tiempo? La vida, que parecía haber encontrado su curso, se retorcía en un nuevo destino oscuro. Carolina sabía que todo lo que creía estaba a punto de volar en pedazos. ¿Podría su amor por Daniel sobrevivir a la verdad? La sombra de su pasado estaba más cerca de lo que parecía, y nadie estaba a salvo. A medida que la confusión se apoderaba de todo, la historia comenzaba a reescribirse. ¿Pero en qué dirección? La atmósfera se tornó tensa. El tiempo parecía detenerse, mientras Carolina y Daniel se miraban, ambos debatiéndose entre la incredulidad y el horror. Manuela, atrapada entre su madre y el caos, miraba con temor.
El grito de su madre resonó una vez más, desgarrando el aire. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdame! Carolina sintió su corazón detenerse. ¡Mamá! ¡No! Gritó, pero su voz fue un eco ahogado en medio del pánico. Daniel, con la mente en blanco, se acercó, su mirada fija en la escena desgarradora. La mujer que había reconocido como su madre seguía gritando, agitada, tratando de atravesar la multitud. ¡No! ¡No te lo lleves! ¡No! ¡Por favor! Su rostro estaba pálido y lleno de miedo. Era un espectáculo aterrador. De repente, el sonido de una sirena se mezcló con el del caos. Los paramédicos se abrían paso, pero las palabras de la mujer invadían la escena como un eco doloroso. ¡Es mi hija! ¡Ayuda! Estaba desesperada, como si todo su mundo estuviera por desmoronarse, y Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando? La voz de Daniel llegó tarde, pero su expresión, esa mezcla de confusión y miedo, decía más que 1000 palabras. ¿Por qué está tan asustada? ¡Es mi madre!, gritó Carolina, el dolor surgiendo en forma de lágrimas. ¡Es mi madre! Las palabras salieron sin control, y cuando finalmente se dieron cuenta del significado de aquel encuentro, todo a su alrededor pareció desvanecerse. En un instante, las luces de la ambulancia iluminaban la carretera, pero también proyectaban sombras. Entre la gente apareció una figura encapuchada. El mundo de Carolina se volvió un torbellino. ¡Alguien se lo está llevando!, gritó un hombre desde el fondo. En un instante, varios hombres armados surgieron entre la multitud, y el aire se llenó de gritos de terror. ¡No! Carolina intentó correr hacia su madre, pero Daniel la sujetó con fuerza. ¡Es peligroso! ¡Vuelve! No entendía lo que estaba pasando. La confusión reinaba. ¡Es mi mamá, Daniel! ¡No puedo dejarla! Lloró Carolina, sintiendo que un frío helado le atravesaba el pecho. Cada grito en la multitud era como un puñal que atravesaba su corazón. ¡Silencio! Una de las figuras encapuchadas levantó una pistola, su voz resonando con autoridad. La multitud se quedó paralizada. Nadie se mueve. Todos son testigos. ¡Mamá!, Carolina gritó, tratando de atravesar la masa de gente. Pero un hombre musculoso, con una cicatriz evidente en la mejilla, la bloqueó. Su mirada feroz dejaba claro que no podía avanzar. «Confórmate con lo que tienes, niña», le dijo ese hombre, mientras sus compañeros se movían rápidamente. Pero entonces, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No! ¡Déjala! ¡Mujer!». Era su madre, luchando contra los secuestradores. Un movimiento rápido, y de repente uno de ellos le disparó al aire. El estallido resonó como un trueno. «¡No!». Daniel gritó, pero el pánico estaba generalizado. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio. Manuela, aterrada, se pegó a la pierna de Carolina. La imagen de su madre luchando se grabó en su mente. «¡Mamá, regresa!», gritó. Pero justo cuando parecía que todo se desmoronó, uno de los hombres encapuchados se volvió hacia Carolina. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y desafío. «¿Sabes quién es realmente tu madre?». Carolina sintió que el mundo giraba. «¿Qué?». No podía comprender. «¿Qué quieres decir?». El encapuchado se acercó, y en un giro inesperado bajó la capucha. Carolina se quedó paralizada al reconocer el rostro de una antigua amiga de su madre, una mujer que había desaparecido de su vida. «Soy yo, Ana», dijo la mujer con voz trémula. «¿Recuerda esas historias que tu madre te contaba sobre mí? Soy tu tía». Esa realidad la golpeó como un rayo. «¿Tía?». Carolina se quedó sin palabras. «Por supuesto que no». «Mi madre, ¿por qué no me lo dijiste?». El dolor en su pecho se transformó en confusión y rabia. «Es complicado», gritó Ana, ahora ansiosa.
Tu madre y yo éramos las mejores amigas hasta que todo sucedió. She's been hiding the truth all along. Antes de que pudiera procesar sus palabras, todo se volvió un caos. ¡No puedes hacerle esto a mi madre! Carolina se abalanzó hacia Ana, pero Daniel la sujetó. Tenemos que alejarnos. Es peligroso. Peligroso, Ana se rió con amargura. Ella está en medio de algo que la matará si no la salvamos. La situación giraba y giraba. Carolina miró a Daniel, luego a la figura encapuchada. Dime la verdad, ¿qué está pasando? Justo entonces, Manuela comenzó a llorar. Mamá, tengo miedo. La pequeña estaba al borde de la histeria y eso rompió la coraza de Carolina. Todo estará bien, cariño, le dijo, intentando sonar calmada, pero en el fondo sabía que las verdades ocultas estaban a punto de explotar. ¿Qué más hay que no sé? La pregunta quedó en el aire como un eco. Sin advertencia, el cielo se oscureció de repente y un trueno retumbó como un presagio de lo que estaba por venir. Ana, con la voz de una guerrera, se acercó más. Carolina, tú nunca debes confiar en lo que creías. La verdad es que todo está interconectado. Tu madre, Daniel, hasta esa escena, son más que solo personajes. Es una venganza. Ese momento fue suficiente para dejarla en shock. Un silencio pesado, el mundo girando antes de caer al abismo. Sus ojos encontraron a Daniel, y por primera vez sintió que el aire se le escapaba. Dime que no es cierto, susurró. Dime que no está pasando esto. Pero solo pudo ver las sombras de lo desconocido. La línea entre lo que sabía y lo que creía se quebró. Carolina sintió que el aliento se le cortaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Mientras la tormenta ya estaba sobre ellos, la revelación recorrió su mente como un rayo. El pasado estaba volviendo y una pregunta lo superaba todo. ¿Vería su vida desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos? ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién eran ellos? ¿Y cómo se entrelazaban en esta oscura red de secretos? La vida prometía cambios y desastres. El caos estaba apenas comenzando. El cielo se oscureció más de lo que Carolina jamás había imaginado. La adrenalina corría por sus venas. Cada grito, cada movimiento a su alrededor vibraba en un eco ensordecedor. «No puede ser mi tía», murmuró, pero la realidad comenzaba a desvanecerse. Ana, con su expresión decidida, le lanzó una mirada desafiante. «No tengo tiempo para explicarte, pero tu madre no es quien crees que es». El caos se desató a su alrededor. Una ambulancia llegó, bloqueando la vista. Manuela estaba asustada, el llanto de su pequeña atravesando el aire como cuchillos. Carolina sintió un nudo apretar su pecho. Tenía que proteger a su hija, pero la revelación sobre Ana estaba atormentándola. «¡Mamá!», gritó Manuela, y eso rompió algo dentro de Carolina. Silencio. Retumbó de nuevo la voz del hombre encapuchado. Su mirada enfurecida se centró en Carolina, y ella sintió que su corazón latía de forma acelerada. «Aún no sabes la verdad». Ana dio un paso adelante. «El tiempo se acaba, Carolina. Tu madre ha estado ocultándote algo crucial». Las palabras salieron rápido y con una urgencia que hizo que el aire se volviera denso. Un súbito estallido de luces cortó la escena. La figura encapuchada alzó su mano como si quisiera golpear a Ana por sus palabras. «Nadie le dirá la verdad ahora», gritaron varios hombres, mientras un grupo se deslizaba por la multitud, asediando con un aire amenazante. Fue entonces cuando todo cambió. Un tiro resonó, un golpe seco que fue seguido por otro. El caos estalló en un giro inesperado. Las personas comenzaron a correr, el pánico apoderándose de ellas.
Caroline sintió un golpe en su brazo y cuando miró hacia atrás, vio a Ana caer al suelo, una mancha oscura expandiéndose por su camiseta. ¡Ana!, gritaron al unísono, pero el grito se perdió en el torbellino. Daniel la tomó de la mano, tirando de ella hacia la seguridad. Pero Caroline no podía abandonar a su madre y a Ana. ¡Espera!, gritó, soltándose de su agarre. Fue como un puñetazo en el estómago. La figura encapuchada dio un paso atrás, su rostro surcado por terror. «No debimos traer a todos», murmuró, su voz quebrada. Pero ya era tarde. El caos reinaba mientras todos intentaban escapar del polvo y la confusión. ¿Qué estaba pasando aquí?», preguntó Carolina, el corazón palpitante, mientras se arrodillaba junto a Ana. Su cuerpo yacía inmóvil, la vida deslizándose rápidamente entre sus dedos. «No, no», lloró. «Despierta, por favor». Un estruendo se escuchó cercanamente, y en un abrir y cerrar de ojos, algo en la multitud cambió drásticamente. Uno de los hombres encapuchados, visiblemente enojado, reveló una insignia. «Es una trampa», gritó, y todo pareció congelarse. «Es un infiltrado. ¡Todos corran!». La multitud se revolvió. Los rostros confundidos ahora estaban plagados de pánico. Carolina sintió que una ola de terror la envolvía. Todo lo que creía conocer de este encuentro de su madre estaba en peligro de desvanecer. Ana gritó, y en ese grito desgarrador, Carolina comprendió: esos hombres no son lo que parecen. Antes de que pudiera procesar la información, otro hombre encapuchado levantó su arma, apuntando hacia su padre, que aún tendido en el suelo, intentó levantarse. «Deja a mi padre en paz», gritó Carolina, el fuego en su interior convirtiéndose en un torrente de venganza. Pero justo cuando la realidad parecía ineludible, la figura encapuchada que había golpeado la puerta de su historia reveló un secreto devastador. «¡Carolina!». La voz resonó, resignada y familiar. Era su madre, sus lágrimas manaban como ríos. «Yo soy la culpable de todo esto». El mundo pareció desvanecerse. «¿Qué?», murmuró su madre en un tono quebrado. «Yo fui la que permitió que esto sucediera. Estaba protegiéndote». La verdad retumbó. Cada palabra se llenó de peso y la esencia misma de su realidad tembló ante la mirada de todos. «¿Por qué?». La pregunta se suspendió en el aire, resonando hasta el fondo de su ser. «¿Por qué me lo ocultaste?». Las sombras de los hombres encapuchados se acercaban. La atmósfera se volvió más densa, cargada de tensión y revelaciones que amenazaban con devorarlo todo. «Todo está en juego, Carolina. Tu vida está en peligro y no puedo perderte». Mientras el caos se aproximaba, la pregunta relevante surgió una vez más. ¿Era su madre realmente su madre? ¿Estaba llena de secretos que jamás imaginó? Toda su vida, cada rincón de su historia, ahora tambaleándose ante la pregunta crucial que lo abrumaba. Mientras el peligro avanzaba y los gritos estallaban, una nueva verdad oscura amenazaba con aplastarlas a todas. ¿Pueden realmente confiar en su propia madre? El destino se precipitaría, dejándolas a merced de un abismo desconocido. El cielo se oscureció más de lo que Carolina jamás había imaginado. La adrenalina corría por sus venas. Cada grito y cada movimiento a su alrededor vibraban en un eco ensordecedor. «No puede ser mi tía», murmuró, pero la realidad comenzaba a desvanecerse. Ana, con su expresión decidida, le lanzó una mirada desafiante. «No tengo tiempo para explicarte, pero tu madre no es quien crees que es». El caos se desató a su alrededor. Una ambulancia llegó, bloqueando la vista. Manuela estaba asustada, el llanto de su pequeña atravesando el aire como cuchillos. Carolina sintió un nudo apretar su pecho. Tenía que proteger a su hija, pero la revelación sobre Ana estaba atormentándola.
¡Mamá!, gritó Manuela, y eso rompió algo dentro de Carolina. ¡Silencio!, retumbó de nuevo la voz del hombre encapuchado. Su mirada enfurecida se centró en Carolina, y ella sintió que su corazón latía de forma acelerada. «Aún no sabes la verdad». Ana dio un paso adelante. «El tiempo se acaba, Carolina. Tu madre ha estado ocultándote algo crucial». Las palabras salieron rápido, con una urgencia que hizo que el aire se volviera denso. Un súbito estallido de luces cortó la escena. La figura encapuchada alzó su mano como si quisiera golpear a Ana por sus palabras. «Nadie le dirá la verdad ahora», gritaron varios hombres mientras un grupo se deslizaba por la multitud, asediando con un aire amenazante. Fue entonces cuando todo cambió. Un tiro resonó, un golpe seco que fue seguido por otro. El caos estalló en un giro inesperado. Las personas comenzaron a correr, el pánico apoderándose de ellas. Carolina sintió un golpe en su brazo, y cuando miró hacia atrás, vio a Ana caer al suelo, una mancha oscura expandiéndose por su camiseta. «¡Ana!», gritó, pero el grito se perdió en el torbellino. Daniel la tomó de la mano, tirando de ella hacia la seguridad, pero Carolina no podía abandonar a su madre y a Ana. «¡Espera!», gritó, soltándose de su agarre. Fue como un puñetazo en el estómago. La figura encapuchada dio un paso atrás, su rostro surcado por terror. «No debimos traer a todos», murmuró, su voz quebrada. Pero ya era tarde. El caos reinaba mientras todos intentaban escapar del polvo y la confusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carolina, el corazón palpitante mientras se arrodillaba junto a Ana. Su cuerpo yacía inmóvil, la vida deslizándose rápidamente entre sus dedos. «Ana, despierta, por favor». De repente, un ruido estruendoso resonó. Un camión de la policía irrumpió en la escena, las luces parpadeantes iluminando el horror. «¡Alto! ¡Policía!», gritó un oficial, pero las palabras fueron ahogadas por el pánico. La tensión crecía mientras la multitud se dispersaba. Los hombres encapuchados comenzaban a retroceder. Pero lo más impactante llegó en un instante. De entre la multitud, un hombre que Carolina había creído muerto apareció de la nada. Era su padre. «¡Carolina!», gritó con una voz que desgarró el aire. El corazón de Carolina se detuvo. «¡Papá! ¿Eres tú?». Mientras todos se giraban hacia él, el hombre, con una mirada angustiada, dio un paso adelante. «Esto no es lo que parece», exclamó él, mirando a Ana tendida en el suelo con horror. «No debí dejarte detrás de todo esto». Carolina sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». A medida que el pánico continuaba, su padre rodeó la escena. «Es una trampa. Todo este tiempo tu madre, ella no es quien dice ser». Las palabras lo golpearon como un mazazo. «¿Qué?», murmuró, el miedo apoderándose de ella. «Ella me lo ocultó todo. Sabía que vendrían por ella», grita el padre. «Y ahora está en peligro». Las revelaciones se agolpaban en su mente, cada palabra como un disparo. Carolina se volvió hacia su madre, que aún estaba atrapada entre la confusión. «¿Qué está pasando?», gritó. «¿Por qué no me dijiste nada?». Pero antes de que su madre pudiera responder, un grupo de hombres encapuchados rodeó a su padre. «¡No!», gritó Carolina, corriendo hacia él, pero Daniel la detuvo de nuevo. «Es peligroso», le gritó, mientras su padre levantaba los brazos en señal de rendición. «Escucha, tienes que entender lo que realmente está pasando aquí. Tus secretos son más profundos de lo que piensas. Todo se conecta». En ese momento el suelo tembló bajo sus pies. El caos se volvió abrumador y Carolina se sintió atrapada en una red de mentiras y verdades inquietantes.
Un dolor agudo la atravesó cuando comprendió que su padre, su madre y Ana estaban entrelazados en una trama que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Qué pasaría si todo lo que había creído sobre su familia y su vida era un engaño? Cada secreto oculto, cada traición, se desplegaba como un drama oscuro que amenazaba con consumirlos a todos. Con la incertidumbre acechando a su alrededor, supo que el camino por delante sería más peligroso de lo que jamás había enfrentado. El destino de su familia colgaba en la balanza, y ella no sabía si podría soportar la verdad que estaba a punto de revelarse. ¿Podría al menos confiar en su propia madre? Con esa pregunta corriendo por su mente. «¡Despierta, por favor!», gritó, el llanto de Manuela resonando en sus oídos. Daniel la sostenía del brazo, sus ojos reflejando una profunda angustia. «Carolina, tenemos que irnos». Pero ella no podía moverse. «No puedo dejarla aquí». Su voz temblaba y las lágrimas caían como ríos por su rostro. El padre, de pie, con el rostro marcado por la lucha, intentaba hacerse oír en medio de la desesperación. «Carolina, escucha, su vida está en peligro. Todo esto es una trampa». El mundo parecía desmoronarse mientras la figura encapuchada se acercaba. Sus ojos fríos brillaban con desafío. «Ninguno de ustedes sabe la verdad», dijo con burla, y su voz resonó como un eco en la confusión. Carolina sintió el nudo en su garganta. La ira y el miedo se entrelazaban en su pecho. Cada segundo era una eternidad. «Ana necesita ayuda», gritó Carolina, girando la mirada hacia su madre, que permanecía inmóvil. En un instante, el caos se intensificó. Un disparo resonó, desgarrando el aire, y el pánico se desató. La multitud retrocedió. Gritos escandalizados llenaron el espacio. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Daniel, su rostro pálido, mientras la multitud corría en desbandada. Carolina, con la voz temblorosa, se dio cuenta. Era el momento de actuar. «¡Mamá, despierta!», gritó una vez más, pero el silencio era abrumador. Repentinamente su padre se lanzó hacia adelante, tratando de llevar a Ana a un lugar seguro. «No puedo perderte otra vez». Las palabras resonaron como un grito de guerra, pero la desesperación llenaba el aire. Al mirar a su madre, el horror se apoderó de ella. Su vida con secretos, engaños y la revelación de una familia desgastada. «Ten cuidado», gritó uno de los hombres encapuchados, quien aferraba con fuerza una pistola. El ambiente se cargaba de tensión. «Nadie se mueve. Esto no tiene por qué terminar en tragedia». Pero era demasiado tarde. Las emociones desbordaban por todas partes. Las miradas se cruzaban, llenas de desesperanza. Carolina sintió el aliento entrecortado. El dolor de la traición se convirtió en una llama ardiente en su pecho. «Lo que nos has hecho es horrible, mamá». Las lágrimas de su pequeña, resonantes, aterradoras, reafirmaron su decisión. «No más secretos». Su madre, aún con vida, levantó la mirada, y un destello de entendimiento cruzó sus ojos. «Carolina, cuando todo esto pase, necesitarás saber la verdad». La confesión quedó suspendida en el aire cargado, resonando como un eco en sus corazones. «Esa es la verdad que nos ha mantenido alejados», exclamó el padre, saltando a la conversación. «Nunca fuimos una familia normal, y tú lo sabes. Esto no se acaba aquí». La indignación invadió la escena, y Carolina sintió que era su momento de actuar. «¡Basta!», gritó. El vacío que la envolvía empezaba a disiparse. «No más mentiras, ni engaños». Se giró hacia Daniel. «Confío en ti. Vamos a sacar a Ana de aquí». Tomó la mano de su padre y lo llevó hacia su madre, lista para enfrentar la verdad que habían mantenido oculta por tanto tiempo. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo,
Una luz brilló entre la confusión del lugar. Eran los policías, rodeando a los hombres encapuchados. «Dejen sus armas», gritó uno de los oficiales. La carga de la verdad estaba a punto de revelarse. Y la realidad se hizo explotar. Mientras los hombres encapuchados eran detenidos, Carolina se volvió hacia su madre, aferrándose a la esperanza. «Vamos a superar esto. Una vez que seas honesta conmigo, prometo estar a tu lado». Finalmente, el caos dio paso a un silencio tenso, donde la verdad flotaba como un espectro. «No tengo palabras que lo expliquen», dijo la madre, sus ojos reflejando arrepentimiento. «Pero puedo decirte que te amo y que hemos luchado por ti. Siempre». La conexión entre ellos se estableció una vez más mientras la tormenta se disolvía. Pero aún quedaban preguntas. Con Manuel asustada en sus brazos, Carolina supo que debían enfrentar juntas lo desconocido. Y así, en medio del desorden, Carolina decidió que cada uno de ellos debía hacer su parte. Una casa reconstruida, una familia reparada. Las sombras del pasado comenzarían a disiparse, pero la historia no terminaba aquí. Y ahora, querido lector, este es el momento para que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de me gusta ahora. Al hacerlo, alimentas el algoritmo para que más personas puedan descubrir este emocionante viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos.